Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones que Sanan, un espacio en el que vamos a intentar aportar información de valor, información, no ya información, sino palabras que os lleguen al alma, que os ayuden a sanar, que os ayuden a entender qué es lo que muchas veces nos mantiene atrapados en una situación que no te deja vivir, que no te deja crecer, que no te deja ser feliz, que no te deja avanzar. Y muchas veces no entiendes ni por qué ni por qué no, porque eso es lo que pasa. En muchas veces esas situaciones nos las trae la vida para que aprendamos algo, pero a veces somos un poco duros de mollera y hasta que nos damos cuenta que son avisos que nos está dando, pues vamos ahí como pollos sin cabeza sin entender nada. Bueno, pues aquí estamos, aquí estoy con profesionales para intentar que nos den un poco de luz, que nos aporten un poco de luz para poder darnos cuenta de cuál es el camino que hay que seguir para intentar sanar. Soy Maite Palazuelos, formadora y mentora del Método SBEL, un programa de transformación con el que ayuda a las mujeres a sanar su relación con la comida, a eliminar las creencias erróneas, esas creencias también y esas emociones que las tienen atrapadas en un sinfín de dietas y en una carrera sin fin de subir kilos, en una montaña rusa de sube y baja, donde no encuentran la manera de parar, sino todo lo contrario, cada vez ir a peor. Ese es mi propósito de vida, lo que a mí la vida me enseñó después de mucho pelear conmigo y llevándome por el sufrimiento, a ver si de una vez aprendía y espabilaba. Y sí, llegó un día que aprendí, espabilé y desde entonces me dedico, después de mucho estudiar y de mucho formarme y de mucho investigar, me dedico a ayudar a las demás mujeres a hacer esa transformación. Y hoy nos acompaña, cada semana voy a estar con una persona, con un profesional o quien corresponda que nos tenga algo que decir para entender, para sanar, con esas conversaciones que nos ayuden a sanar. Entonces, hoy me acompaña Nuria Sanz, que es enfermera y profesora de yoga. Pero ella es algo más que profesora de yoga. Ella ha buscado también otra manera de ayudar y otra manera de esa profesión que tiene, para fin de cuentas todo es para la salud, buscarle otra vuelta más que ayude a otras mujeres, bueno, mujeres y hombres, me imagino, a encontrar ese camino de sanación que están buscando. Así que voy a dar paso a Nuria. Hola Nuria, ¿cómo Hola, muy estás? buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy Bueno, bien, ¿y encantada tú? y muchísimas gracias por acompañarme, por Gracias haber a ti. aceptado esta invitación, sin nada más, sin ninguna duda. Y bueno, pues que me encantaría que primero que te presentes tú más, o sea, más un poco para que te conozcan qué es lo que haces realmente, quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Muy bien. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad a mí también de estar contigo y de aportar, bueno, pues lo que pueda llegar, ¿no? A la gente que lo escuche. Bueno, yo en verdad soy Nuria Sanz y sí trabajo de enfermera, hace ya más de 20 años, además enfermera en quirófano siempre. Y luego me formé como profesora de yoga más adelante, en el 2017 o así. Bueno, diréis, vale, enfermera de quirófano y profesora de yoga, ¿no? Son cosas como bastante dispares, ¿no? Algo como muy frío y algo como de ir muy hacia adentro, ¿no? Y como de mucha sensibilidad y tal. Pues precisamente fue eso, ¿no? En el transcurso de mi vida, yo sí que desde adolescente siempre he tenido como una sensación no de no pertenecer, pero de sentirme un poco diferente. Pero es como que la inercia y todo, la cultura, la gente te va llevando y es como que, bueno, tampoco nunca me sentí, no tuve nunca ningún tipo de sensación más extraña que esa interior, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que cada vez es de alguna manera como que vas apagando. Esa rareza que tú dices, ¿no? Que piensas que es como una rareza, realmente eres tú, es tu esencia. Lo que pasa que, bueno,
por cómo ha ido todo el trayecto de tu vida, pues es como que no le das voz porque no coincide con la manera que tú tienes como de vivir o de lo que has aprendido. Entonces, bueno, fui tirando, adolescencia, tal, pero bien, es como sin darle más importancia. Yo ya con mis lecturas de autoayuda, o sea, yo tenía ahí como una parte tal. Bueno, una vez ya trabajando de enfermera, cuando una ya entra en el mundo profesional, pues a nivel de madurez pasan muchas cosas. 30 años, te vas planteando cositas. Yo aquí ya estaba practicando como alumna, empecé como en el 2009 a practicar como alumna de yoga, entonces, pero lo típico, vas a clase y ya está. Me empecé a interesar por sus enseñanzas, por esos mantras que escuchaba, el sonido, bueno, todo esto. Y al final, bueno, un día, y lo explico porque fue ahí donde decidí formarme como profesora de yoga, o sea, ir más, darle fuerza ya a todo eso que estaba sintiendo. Nada, un fin de semana de lo típico, ¿no? Un taller que se llamaba Voz y Alma. Bueno, pues en este taller, en una de las actividades, digamos, o bueno, de lo que se va haciendo, ahí sí que tuve una revelación y fue como, Nuria, escúchate bien porque quizás no estás yendo por el camino que tú quisieras. De alguna manera como que me planteé mi vida ahí en ese taller, cuando me acuerdo que cuando salía y me iba hacia el coche, decía, yo creo que estoy andando un camino muy cómodo, lo tengo todo, tengo una entrada de dinero, tengo una casa, me he comprado una casa, todo, pero al final me siento vacía, ¿no? Me falta algo y ese algo es muy importante, pero no sé lo que es. Y claro, como ya estaba conectado, ya estaba yo sintiendo cosas mías a través de estas enseñanzas del yoga, pues decidí profundizar. ¿Y qué mejor manera que profundizar? Pues haciendo la formación de lo que es profesora de yoga, ¿vale? Y fue así como poquito a poco pues empecé ese despertar, pues empecé como cada día más a alimentarlo, pero con lo que te lleva la vida, como ahora sí más, luego vuelven a venir como unos bajones, no, esto no es para mí, no, yo a la enfermería porque esto es muy cómodo, pero bueno, luego ya te das cuenta de que no. Y fue a raíz más o menos de, pues sí, más o menos 2019-2020 que ahí mucha gente tuvimos como una, ¿no? Por lo que fuese, no vamos a nombrar, pero bueno, por lo que fuese, fue como así como un tipo ultimátum y decidí, sí, tomármelo en serio. Ya entonces empecé a formarme eh, enfocada un poquito con lo que es el emprendimiento, porque yo ya veía que en mí yo lo que quería era no quedarme solo en el hospital como enfermera, que sí que hay una parte de mí que está muy conectada con eso, el cuidado, el tema de lo que es la sanidad, la sanación, aunque el sistema, por supuesto, no, pero bueno, es lo que tenemos y hacemos todo lo posible. Pero fue a raíz de esto que dije, yo no me quiero quedar estancada, porque de alguna manera estás con, bueno, no me apetece tampoco evolución, no me interesa lo que es evolucionar como enfermera digamos, como escalar, Ya. no me interesa a mí lo que me interesa son las bases de enfermería. Y bueno, y estamos en un mundo, en un sistema en el que yo no me siento plena. ¿Por qué? Porque no me puedo expresar como yo querría, pues por determinadas circunstancias. Entonces, bueno, no tienes que culpar, tienes que buscar y encontrar lo que a ti te satisfaga, ¿no? Entonces, pues eso, de ahí empecé a tomarme un poquito en serio la idea de emprender. Y claro, en mi caso, bueno, he tenido mucho, lo digo porque el camino a veces no es fácil, por eso mucha gente se queda donde está. Y yo en mi caso, claro, pensad, o sea, yo estoy pasando, porque todavía trabajo de enfermera, estoy pasando de un sistema en el que lo recibo todo, es decir, yo sí que trabajo, doy un servicio, pero yo recibo la nómina, yo tengo una seguridad, pero tengo limitaciones, tanto profesionales como económicas, como de evolución personal, ¿no? Entonces, yo no me conformo con eso, claro, y me voy al otro polo, que es a remangarse, a limpiarse de creencias, de empezar a crear tú
pues todo, o sea, el servicio que vas a dar, el enfoque que vas a dar, todo eso conlleva un trabajo profundísimo, un trabajo con tu alma, una reconciliación con tu alma y bueno, y a crear lo que va a ser pues tu vida, ¿no? Ya no solo a nivel profesional, sino en todos los aspectos, que sabemos que una cosa mueve la otra, ¿no? Una pregunta, Y estaba pensando, sí, no, no, que fácil no es, ¿eh? no, 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 para mí No, 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 desde para luego. nada. No, no, que va. Lo fácil es seguir en donde Lo estabas. fácil es Ahí, seguir en la eso es lo. comodidad. Claro, ya está. Fíjate, pero estaba yo pensando, em, cada vez que has ido entrando más en el yoga, en esa transformación que a ti te ha dado y te ha complementado y te ha ayudado a sanar, ha cambiado, porque a ver, la sanidad es lo que es, pero hay a mucha gente a la que ayudar, por supuesto, todo el que está en eso necesita ayuda. Y no es lo mismo, no es lo mismo recibir una ayuda a ver, y sin molestar a, vamos, Dios me libre, de alguien que va a cumplir y a cobrar, que también lo hay, lo sabemos, o sea, eso es innegable, a alguien que lo va a hacer desde el amor, desde el corazón. Es que no es lo mismo. El Para paciente es el nada. mismo, pero lo que recibe no es lo mismo de unos a otros. Fíjate, Ujú, ya te digo, cambió algo que tú te dieras cuenta, ¿eh? Que tú te dieras, que igual se han dado más cuenta los pacientes que no tú, ¿no? O las compañeras, ujú. pero cambió algo en ti a la hora de atender a esos pacientes. Totalmente, Cambió, totalmente. Claro, tenemos en cuenta también que cuando empezamos, o sea, a medida que vamos creciendo, madurando, es como que nuestra mirada se va ampliando, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, sí, yo veía a la persona y tal, pero lo que a mí me gustaba mucho era instrumentar, o sea, la parte más material, ¿no? Luego vas conectando un poco con el bien que le haces a aquella persona. Es como que vas recibiendo una evolución, ¿no? Claro, y en esta evolución, que cada vez tú te identificas más con la persona, fue cuando se unió la entrada del yoga, entonces, claro, profundizó muchísimo más. ¿Qué pasa? Que como conectas con cómo lo quiero dar y cómo lo estoy pudiendo hacer, y ahí había una incongruencia, una incoherencia. Y ese es el malestar que yo siento cuando voy a trabajar, que yo quiero dar una cosa y no puedes, materialmente, circunstancialmente, no se no puede. puedes. No hay ni tiempo material, ni, y porque también, y más en quirófano, claro, el problema, o sea, el paciente ya viene con un problema muy, como muy específico y vas, o sea, Sí, que y está tiene que ya haber es, también momentos estos de que vamos a resolver esto, ¿no? Y es como, resuelvo esto y ya está. Y luego, y el paciente, la persona, no me gusta decir paciente, la persona desaparece y ya no sé más. Y he estado compartiendo con esa persona un momento de terror suyo, porque la gente ahí está entregada, que solo ven el techo, porque claro, están tumbados. Es una sensación que a lo mejor hace 10 años yo no conectaba tanto como ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque sea una visión como más bonita, la incomodidad por dentro tuya cambia, es más grande, claro. ¿no? Y es un poco como esta dualidad, es como que mi visión es más, mucho más completa hacia la persona que viene al hospital, pero por otro lado, y no nos olvidemos que nosotras nos tenemos que priorizar, yo veía que yo me desconectaba, o sea, yo no me hacía daño a mí, a mi alma, el encontrarme con esa pared con la cual tú quieres dar todo esto y no puedes, y no puedes. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, pues intentas buscar otro camino, ¿no? En el que puedas ayudar a gente, a personas, pero desde un lugar en el cual tú, en cambio, te puedas identificar muchísimo más con aquellas personas porque es un proceso que tú has vivido y entonces, bueno, pues al menos sientes que aportas más y lo haces en coherencia, ¿no? En, pues eso, con todo lo que tú eres.
no con topes, no con alguien que te frena el camino. ya. ¿Qué, cómo ayudas tú? O sea, ese cambio que has dado ahora, donde, bueno, estás ahí entre dos aguas, pero Sí, con la idea cada vez más clara ya del camino que tú vas a seguir, que quieres seguir sí, y que ya has comenzado. Eh, tú me has dicho algo el primer día que hemos hablado un poquito para cuando te he invitado a esta conversación, conversaciones que sanan, eh, porque yo veía eso, que hacías yoga, pero tú me dijiste, ya, pero lo mío no va mm. de posturas. Digo, vale, pues entonces espera, espera, que me tienes que explicar de qué va entonces, porque la mayoría de la gente, y sobre todo, bueno, por lo menos las que no hemos ido a ello, tenemos la idea de que el yoga son posturas. Posturas. Entonces, explícanos un poquito más ese otro concepto. Mm. Vale, bueno, cuando te pones a estudiar, porque yo también entré al yoga a través de Sí, clases de las físicas, de posturas, sí, posturas, claro. ¿no? Y ahí pues decides quedarte ahí o si conectas pues decides aprender más. Claro, yo cuando me formé me di cuenta que el tema de las posturas es un 5% de lo que es las enseñanzas del yoga. Un Básicamente 5%. un 5%, como mucho un 8 o un 5%, Fíjate. porque porque el yoga, ¿en qué se basa fundamentalmente? Se podría decir en una sola palabra que es el autoconocimiento. O sea, es esa búsqueda y ese encuentro con uno mismo. Y las posturas es una parte del yoga que a través del cuerpo puedes ir descubriendo lo que eres, ¿no? O lo que estás puedes ir conociéndote, ¿vale? Yo siempre digo que, y es verdad, y no le quiero quitar para nada mérito a lo que son las posturas, simplemente es que yo no me enfoco en eso. Yo siempre digo que cuando me pongo en la esterilla es como si me pusiese delante de un espejo y es tal cual. O sea que sí que ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, en mi caso eh, yo lo que me estoy enfocando para ofrecer a los demás es el cambio o sea, el cambio que yo he vivido en mí misma, ¿no? Y es el darme la oportunidad, y esto va en relación a lo que he comentado antes, como que me tapaba yo misma lo que podía sentir, esas cositas que yo decía, no, pero es que esto es raro que una chica de 14 años le interesen estas lecturas. Bueno, pues ahí ya se estaba cociendo, no es que se estuviera cociendo, es que realmente era lo que me decía mi alma, ¿no? Y, y claro, yo lo que he hecho es que con enfermería, con mi trabajo, como he comentado antes, quirófano es una zona muy fría, es una zona que va muy al objetivo, es una zona de trabajo en la que sí o sí hay que tener, o al menos demostrar, y ahí eso es un peligro, sangre fría porque vivimos muchos momentos de tensión, las imágenes son muy duras y el corazón se tiene que hacer muy fuerte, con el peligro de que el corazón que entra a trabajar es el mismo que el corazón que cuando sale de trabajar. ¿Qué quiero decir con eso, no? Que la frialdad que tú vas creando en ti para poder sostener situaciones en el trabajo, las creas también, se trasladan a lo que es tu vida personal, relacional, con todo, ¿vale? Entonces, a mí lo que me pasaba es que yo realmente no sabía quién era. Yo podía sentir cosas, podía sentir vocecitas que me decían, no sé si eso está bien, no sé si vas bien, pero yo, claro, lo que decimos, como estaba súper cómoda, en principio lo tenía todo, bueno, hasta que te das cuenta de que no y que te das el permiso de empezar a aprender a sentirte, a sentirte, a escucharte, a darte voz, a saber de dónde sale esa voz, a saber desde dónde te quieres mover, si te estás moviendo desde la voz que te llega de afuera o desde la voz que te sale de adentro. Y bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero al final es eso, comprender
que ese malestar, que esa incomodidad que puedas tú tener tanto contigo misma, con el entorno, em, la única solución donde la puedes encontrar es trabajándote tú misma, yendo hacia ti. No puedes, y lo he vivido, no puedes estar bien con el entorno externo, con el mundo externo, si no estás bien contigo misma primero. Y eso no es egoísmo, eso es ser responsable. Y ser responsable de ti para con los demás. sí, Y cuando entiendes esto, es como que todo empieza a cambiar, ¿no? Y por eso yo, como el yoga me abrió esa puerta, pero me ayudó a trabajar lo que es a dar voz a mi corazón, para decirlo así de manera, yo tenía un corazón muy apagado, yo estaba hecha una coraza enorme, o sea, me acordaré siempre y además en unos libros que escribí lo pongo, tenía un amigo que me decía la mujer de hielo, de porque hielo, era de hielo, de hielo, y me quedó grabada por algo. ¿No? Porque a lo largo de la vida nos dice muchas cosas, pero me claro, dijo, es que eres como una mujer de hielo y eso duele. claro, claro, claro. Era entre risas, pero eso Sí, duele. pero Lo ahí digo está, y todavía, ¿no? ahí está, Y, sí. y entonces, como yo he vivido ese proceso y ha sido lo que me ha hecho cambiar, mejorar mi relación conmigo misma y con el mundo, ya no estoy enfadada con el mundo, me siento tranquila, puedo respirar tranquila. em, Sentir esa paz y al final es sentir esa coherencia, el estar tranquila de que toda tú estás yendo como hacia ¿sabes? Hacia un mismo, estás andando un camino, ¿no? Hoy aquí, la mente hoy dice que vayamos por allá, ¿no? Y, y lo que ayudo es eso, es decir, a través de las enseñanzas del yoga, yo hice un proceso de transformación enfocado más en ese autoconocimiento, que por supuesto, bueno, en los programas sí que hay parte como de contacto con el cuerpo, pero es una parte como más somática, como más de movimiento consciente, de sentir el cuerpo, de darte tiempo, ¿no? Más que de llegar a una postura, de hacerlo a un ritmo concreto, tal. Luego también jugando mucho con la respiración, ese gran poder que tiene la respiración y que no cuesta nada y la tenemos al alcance las 24 horas del día. Entonces, ayudo, pues eso, ¿no? Me enfoco a ayudar a esas personas que puedan sentir lo que yo, así como yo estaba, ¿no? Como aparentemente está todo bien, tengo un trabajo, tengo una familia, tal, pero hay algo dentro de mí que me hace estar al final estresada. Yo me acuerdo que, bueno, me hice una analítica así y tal, y me salieron los valores suprarrenales, o sea, ¿vale? Y me salió alterado y yo parecía, porque claro, yo siempre a ojos de la gente parecía que estaba todo muy tranquilo y por dentro es donde está la maquinaria y el fuego, ¿no? Que Sí, no, que tú misma no dejas salir hacia afuera, ¿no? Que tú misma frenas y eso te provoca a ti pues esa irritabilidad, ese no tener paciencia, ese no dormir por la noche, que a mí en ese caso nunca me llegó, pero bueno, todas estas incomodidades que son del día a día, de no tener tiempo para ti, de que cuando tienes tiempo para ti te sientes culpable, porque los tendrías que dedicar a tus hijos, si tienes hijos, yo no tengo, pero ¿no? Y es sí, como la gente va, la gente va muy en piloto automático, como yo iba. Hacer las cosas porque sí y desear que venga el fin de semana o desear que venga el día libre para poder desconectar de mi vida. Y eso es un error. Lo que nos tenemos que enfocar es que en nuestro día a día nos tengamos la sensación de huida, de claro, necesidad de irme de viaje para desconectar, sino exactamente, me voy de viaje para disfrutar, para conocer, no para escapar de ese ruido que tengo, ¿no? exactamente. Sí, es como querer escapar de uno mismo, como Es olvidar. escapar, Me sí, voy como sí, para olvidar, para tal, pero si es que sí, lo yo he tienes estado dentro de ti, escapando, yo no. he estado escapando y puedes estar escapando sin hacer ruido, ¿eh? No Sí, significa que tengas que estar ni ansiosa, yo nunca tuve que tomar ningún tipo de... Era...
era, o sea, era como, siempre ha sido como una vida muy, muy normal. O sea, no es necesario que pases por un trauma ni tocar fondo para despertar y para darte esa oportunidad a ti misma, ¿no? Y bueno, a cada uno Y la vida le trae las experiencias que le exacto, trae, pero de exacto, cualquier manera sí, cada uno lleva su camino, su proceso y la cuestión es exacto, aprender de ello y sí, saber que es una lección para que aprendas y para que corrijas el camino, ¿no? Da igual, exacto, cada sí, uno pasa sí, su propio proceso. Su sí, propio sí, sí, proceso. sí. Tú sabes que yo ayudo a las mujeres con el tema del sobrepeso y es algo que me Mm, estaba recordando según todo lo que tú estabas hablando también, porque al claro. final el problema del sobrepeso es algo que no tiene nada que ver con la comida de fondo. De fondo no tiene nada que ver, sino que es algo emocional. Es eso, es lo que está ahí guardado, lo que está ahí que bueno, pues que has aprendido a gestionar con comida y mientras Mm, no te permitas cambiar, mientras no te permitas sanar lo que te ha llevado exacto. ahí, el problema del sobrepeso no va a desaparecer nunca, pero absolutamente nunca. Y eso se lo digo yo a mis alumnas. O sea, o seguís estos pasos, os dejáis ayudar, hacéis esto, el proceso del método, o os lo garantizo. Además, se lo digo así, vais a volver a engordar, no os va a servir para nada, porque cuando Claro, estás, o sea, tienen tan dentro de ellas el concepto dieta, 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 pero es que las dietas ya sabemos que fracasan, o sea, que la coges y la dejas, luego entonces ese no es el camino, ¿sabes? claro, Pero también es cierto claro. que es lo que han oído, lo cómodo y ya está. Pero bueno, pero efectivamente, a fin de cuentas, lo que estamos hablando es que, o sea, hay que sanar desde aquí. Porque Mm. si no sanas desde aquí, no hay nada que hacer. ¿Qué le podrías decir o sí, algún consejo de cómo, no sé, si te quieres dirigir a alguien en concreto, o cómo empezar a darse cuenta de que tiene que empezar a hacer un cambio en su vida? No Ujú. sé, ¿qué podrías decir? ¿Se te ocurre algo? A ver, en relación a esto de darse cuenta, hay mucha Mm, gente que se está dando cuenta de cosas. sí, la gente está Lo que avanzando, sí. pasa, lo que pasa que yo me he dado cuenta, ay, porque yo misma hubo muchos años que yo me daba cuenta, pero que realmente das el paso, que realmente dices, ahora es el momento, creo que es algo, no sé si se puede dar algún consejo, creo que es algo que va con la vivencia y o sea, lo que está viviendo la persona y cómo lo vive ella, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir respecto a esto es que si estás de alguna manera sintiendo, se te pasa por la cabeza la posibilidad de que tú en algún momento tienes o puedes descubrir que tienes esa solución a cualquier, y lo digo en palabras mayúsculas, a cualquier problema, incomodidad que tengas en tu vida, que tú tienes el poder, que no abandones esa idea y que a tu ritmo, sin forzar, porque forzar, no voy yo con esta frase de forzar en este sentido, en otro sentido sí que a veces hay que apretar la máquina, pero en este sentido de cambiar algo interno tuyo, hacer algún tipo de sanación, es mejor no forzar, pero sí ir cultivando poquito, o sea, no abandones esta idea de quizás puedo encontrar la solución, ¿no? Quizás sea esta, quizás no sea la dieta, quizás no sea eh, matarme yendo a clases de yoga, que sea escaparme, o sea, actividades que pueden ser súper sanas, pero que al final son parches, las actividades son cosas momentáneas que te pueden complementar, pero el cambio, la sanación, la tienes que hacer dentro. Y bueno, y luego escoger qué tipo de qué manera eliges, conectas a hacer esta sanación, ¿no? A través de la conexión, bueno, pues se identifican pues con lo que tú tratas, ¿no? Sí, con lo que Del sea. sobrepeso, otro pues con mi tema del yoga, otro con el tema de no sé qué,
pero al final todo confluye sí. en trabajarse primero uno dentro y luego poder conseguir esos objetivos de perder peso, de encontrarme con más calma en mi día a día, de poder dormir mejor, ¿no? De Pero yo sentirme... fíjate, yo creo, y un poco pensando en lo que tú haces, porque lo mío es concreto y específico, Mm, ¿no? Pero si abrimos el abanico a cualquier cosa, es que si sientes realmente, o sea, como que te ves como perdido, como que lo que tienes en la vida no te satisface, o sea, como que notas un vacío, como que no estás viviendo la vida que quieres y lo puedes tener todo, y lo puedes tener todo, pero realmente si no te sientes por dentro feliz, si no te sientes por dentro en calma, si no te sientes por dentro, eh, no sé, que estás haciendo lo que tienes que hacer, y si no todo lo contrario, pues con esos vacíos o con ese dolor o con esas ganas de huir o con, no sé, pues yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que ese es el mensaje. O sea, busca, exacto. El... porque tu cuerpo y tu alma te está diciendo que necesitas buscar lo que te llene por dentro, porque Exacto. lo de fuera nunca nos va a llenar, No, ni nadie te va a llenar no, si tú no estás llena por dentro. exacto. Totalmente de acuerdo. Porque si no es buscar fuera lo que no tenemos dentro. Y buscar fuera lo que no tenemos dentro, pues Es que no sabes simplemente ni... es una tirita en una infección. Y la Exacto. tirita no va a quitar la infección. Sí, ¿No crees? sí, totalmente. Y si me permites, ahí hay otra cosa en la que yo también pues me he identificado y creo que mucha gente. Claro, no se nos ha, no se nos ha enseñado a, a creer que somos capaces de conseguirlo todo, sino que hemos recibido más a nivel cultural, perdón, esa lucha que hay que hacer diaria, es que no siempre todo se puede conseguir, confórmate con lo que tienes, porque da gracias que tienes trabajo, eh, pero no te quejes tanto, que si ya, yo qué sé, tienes ya un coche, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, Es sí, como sí. Las nos han llevado limitaciones esas, más las al limitaciones mentales. conformismo, confórmate y da gracias. Sí. Sí, sí, yo gracias doy, pero Y doy además gracias por lo es que muy tengo. importante, además. Pero exacto, pero no, no me voy a conformar porque sé que así como yo voy evolucionando, mi vida puede ir evolucionando, ¿no? Y es Sí, un poco también empezar a creer de verdad que, que lo que venden por ahí estas personas pues que han evolucionado, que tienen ahora una vida que pues exitosa, digamos, y no exitosa de dinero, porque también se asocia el dinero, el el éxito éxito al con todo dinero. lo material, no, es un éxito personal, un éxito de la gente que se despierta por la mañana y no necesita más motivo que el que tiene ya por naturaleza integrado, ¿no? Y que sí, que si haces este trabajo interior vas a descubrir realmente cuál es tu camino y sí que hace falta valentía, sí que hace falta tener ovarios, ¿no? Pero, pero que es posible. Y yo creo que la gente ahí tiene que ir cambiando un poco el concepto de, esta gente dice esto porque han tenido la suerte de que han probado y de que les va bien, pero que no, que la vida está hecha para lucharla y que gracias, que demos gracias de lo que tenemos y que tengamos salud, ¿no? Sí, 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 sí. Que sí, que tengamos salud, Sí, sí, por pero ¿por qué no supuesto. tenemos que tener también buenas relaciones y buena situación económica? Ya no buena situación, sino vivir en abundancia en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y que no se quede en algo... Y es Sí, cambiar un que eso es para poco... otros. Exacto. Y lo comento porque yo he hecho este trabajo. ¿Sabes? Yo siempre he dicho, no, ya estoy bien así, con una buena nómina, tengo todo. No, no tienes todo, no te tienes a ti. Ya.
Así que, bueno, eso. Bueno, pues Nuria, me ha encantado hablar contigo. A mí Muchísimas también. gracias. ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Te ha Me ha gustado gustado el... mucho, Bueno, me he sentido muy cómoda y eso a veces no es, a veces no surge y ya. cuando surge, pues sí, sí, estaría más tiempo hablando contigo, ¿eh? Bueno, Sí, pues sí. muchísimas Me has hecho gracias. sentir muy bien. Me alegro. Yo también he estado muy a gusto. Así que nada, volveremos otro día a tener otra conversación de esas que sanan. Sí, ¿Eh? claro, Vale. claro. Así Ahora que tienes que bueno, venir tú a mi canal, o sea que, bueno, sí, 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 cuando quieras, cuando ¿vale? quieras. Por supuesto que sí, eso está hecho. Así que nada, Súper. bueno, te despido ahora, voy a, Mm. y con ello ya cerramos dándote las gracias de nuevo y nada, y Muchísimas esperando gracias. verte pronto, ¿de acuerdo? Súper. Muchas Gracias, gracias. Maite. Un besito. Chao. Bueno, pues nada, gracias a todos los que veis esta conversación que sana. Espero que os guste. Eh, Pondré, bueno, no lo he dicho, pero a Nuria Sanz la tenéis en Instagram con Nuria Sanz. Bueno, luego lo pongo en la descripción del vídeo, luego lo pongo, porque no se lo he preguntado a ella. Pero en Instagram está como Nuria Sanz y no Camps, creo que es el segundo apellido. Pero bueno, repito que lo pondré en la descripción o en el comentario o lo que sea. Así que espero que os haya gustado, espero haberos aportado entre las dos algo de luz, algo que os haya hecho un poquito de clic, algo que os ayude a dar un paso y decir, pues vale, yo no estoy bien, yo tengo que hacer esto, yo tengo que cambiar, yo necesito ayuda, voy a empezar a hacer lo que sea. Pero la cuestión es moverte del sofá, moverte de la comodidad, moverte de la, pues podemos decir muchas cosas, la compasión, la comodidad, el victimismo, muchas cosas que tenemos y que nos vamos convenciendo para no hacer nada, pero que es nuestra obligación, porque a esta vida hemos venido a dar lo mejor, a y a sentir lo mejor. Hemos venido a dar y a recibir amor, abundancia y felicidad. Así que, pero tenemos que buscarlo, tenemos que luchar por ello, tenemos que trabajarlo, porque si no, pues a lo mejor no lo tenemos. Muchísimas gracias y espero veros en el siguiente episodio de Conversaciones que Sanan. Un beso.